Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filipo Beltrán, un placer saludarles. Gracias por acompañarnos en este sábado de gloria. Bueno, pues muy contentos de acompañarles en este 19 de abril del 2025. Y vamos a arrancar con las noticias que tienen que ver nuevamente entre México y Ecuador. Como ustedes saben, amigos, amigas, pues ha habido tensiones importantes entre el señor Noboa, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues nuevamente viene esta situación de las tensiones. La doctora Claudia Sheinbaum, ante este triunfo de Noboa el pasado, fue este domingo antepasado, pues obviamente se refirió a esta situación. No, fue el pasado, porque apenas va a ser domingo de resurrección. Y bueno, nos llama la atención justamente lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. La venganza de los malos perdedores es lo que se menciona. Déjenme actualizar aquí el chat, porque hemos tenido unos problemitas aquí de conexión. Estamos en vivo, pero tenemos ahí un problema de conexión con las redes de México Informa. Bueno, pues resulta que han circulado documentos en donde se dice que México va a atacar con terroristas a este señor, que están atentando contra su vida, y Relaciones Exteriores dice, a ver, momento, que esto es totalmente falso. Vamos a analizar aquí lo que se ha dado a conocer, incluso por la misma contrincante Luisa González, que en días recientes ya había mencionado que había un descarado fraude electoral. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, fíjense muy bien, porque justamente Luisa González, que es la contrincante de este señor, dijo que iba a impugnar esta situación. Incluso hace unas horas publicó esto en su cuenta de X. Chéquense muy bien. Megafraude en Ecuador. Vean esta acta de Tulcan donde hay 315 sufragantes. De los que votó en blanco, hay un voto, 22 nulos. Luisa, 62 votos, y Noboa, 315 votos. Como se observa que Noboa tiene el mismo número de sufragantes, 315 votos, y es como Luisa, blanco y nulos. Es decir, dicen aquí hay una inconsistencia que seguramente se pudo haber repetido en otros sitios, y claramente la situación es que ella dijo, bueno, vamos a impugnar, aunque todas las cuestiones de impugnación están bajo el control de Noboa. Ahora, esto sale de las fronteras porque recientemente también la doctora Claudia Sheinbaum dijo, yo no voy a reconocer el triunfo de Noboa y no va a haber relaciones con ese país. Incluso Petro mencionó lo mismo por las inconsistencias. La misma OEA dijo, bueno, vamos a reconocer el triunfo del señor Noboa, pero también vamos a señalar estas inconsistencias. Vamos a recordar lo que dijo la doctora Sheinbaum, mencionando que no se podía reconocer una persona que obviamente atentó contra la soberanía de nuestro país. Y fíjense que vale mucho la pena, porque la OEA no necesariamente, o sea, el que la OEA diga que, no sé si tienen ahí la publicación, la OEA dice sí ganó Noboa, pero no fue justa la contienda, y varios observadores internacionales. Dice, durante la campaña para la segunda vuelta, el presidente de la República notificó en 5 ocasiones al Consejo, Comité Nacional Electoral, que estaría cumpliendo actividades proselitistas, y en el caso de la notificación, que lo haría hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 10 de abril, conforme la ausencia temporal del cargo de presidente de la República. En vista de lo anterior, la Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas, ¿no? Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Entonces, nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a
reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Entonces, ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones. Presidenta, en otro tema... Bueno, esto fue hace apenas unos días y la cosa ha estado subiendo de nivel, amigos, amigas, porque justamente Luisa González dijo, voy a impugnar, pero lo curioso es que se filtró esta información, en donde ahora están criticando a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Chéquense nada más, esto es muy delicado y justamente se va a conocer en esta cuenta de Alerta Mundial. Urgente. Las Fuerzas Armadas de Ecuador alertan de atentado contra el presidente electo Daniel Noboa. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de la inteligencia militar, informó que sicarios de México y otros países estarían dirigiéndose al Ecuador para atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa. Esto es algo que se ha estado filtrando en distintos medios y dice Comando Conjunto de la FFAA Jefatura, mensaje militar. Y si se fijan, tiene fecha del jueves 17 de abril de 2025. Por disposición del SRJCC y en referencia al boletín de información de la fecha ya citada, 17 de abril de 2025, adjunto, me permito dar para usted, mi comandante general, la siguiente alerta y recomendaciones. Alerta. Por información de Humint, se conoce que luego de los resultados electorales del 13 de abril de 2025, se ha iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y el equipo de trabajo. Fíjense nada más, De igual manera, se conoce por Humint la planificación de posibles atentados terroristas en los principales puentes del Ecuador, instituciones bancarias y demás instituciones del Estado. Humint manifiesta que ha iniciado las planificaciones para implementar acciones para calentar las calles a través de manifestaciones que se tornen violentas, recomendaciones y EVI con el fin de alertar de forma oportuna cualquier posible planificación de acciones violentas por parte de los GAO, GDO, GDOT en contra del señor presidente constitucional de la República del Ecuador y autoridades del Estado. Reforzar las cápsulas de seguridad del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, de los señores ministros de Estado, Midena, así como las autoridades militares BT. Ahora, esto dice que es reservado. ¿Qué carajos tendría que hacer México? ¿O quién tendría la intención de enviar sicarios a México para atentar en contra de Noboa? Si la doctora dice, pues no lo reconocemos. La verdad es que nos importa un pepino en lo que está haciendo, lástima por la gente de Ecuador. Y aquí lo que nos llama la atención es que dicen de México y otros países. O sea, están señalando directamente a México, pero no están diciendo que otros países podrían mandar a estos supuestos sicarios. ¿Qué menciona aquí que repostea Ruta Crítica y Luisa González, que es la contrincante de Noboa? Miren nada más, son tan inteligentes los de la inteligencia que filtran documentos o el documento para alertar a los supuestos autores de los supuestos atentados. Los verdaderos inteligentes de la inteligencia saben que eso no se hace y que si se filtra no es porque sean inteligentes, sino todo lo contrario. Con inteligencia así, ¿qué garantías tiene el señor Noboa de estar bajo buenas manos siempre y cuando sea cierto todo ese relato de
ficción. Lo que mencionan aquí es que obviamente ante esta cuestión de un posible fraude electoral, ahora también quieren inmiscuir a México, porque obviamente la doctora ya dijo, pues no nos interesa tener relación con ese señor, que obviamente él sí atentó contra nuestra integridad en la embajada. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo, no vamos a reconocer a ese señor, al pueblo ecuatoriano con todo gusto, y hay que separarlo también. Tanto la presidenta como el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre han dicho que tienen respeto por el pueblo, pero no así con sus, pues obviamente, machuchones de la derecha. Hay un comunicado oficial por parte del Ministerio de Gobierno de Ecuador en la fecha del día de hoy que dice lo siguiente, ojo con esto, a la ciudadanía, comunicado oficial, la venganza de los malos perdedores. Frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamientos de calles mediante manifestaciones violentas, el Ministerio de Gobierno advierte a la ciudadanía y al país lo siguiente. Condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra la vida del señor presidente de la República, autoridades del Estado y funcionarios públicos. Es deplorable que estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror. Estas acciones no solo buscan desestabilizar el gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de Derecho. Responderemos con toda la fuerza. Pondrán a prueba nuestra determinación. Que no se les olvide. Prevalecemos y prevaleceremos. Con la fe de Dios y la fuerza del Estado, vamos a poner de rodillas a cada criminal. El Estado está en alerta máxima. Se han activado todos los protocolos de seguridad y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza. Ellos esparcen la muerte, nosotros cuidamos la vida, la democracia y la libertad. ¿Le suena esto a un discurso prianista? Haciéndose las víctimas y ahora pues son tan pocos pantalones que ni siquiera aquí señalan a México. Tiene que haber un documento filtrado en donde dicen terroristas mexicanos y otros países, no los mencionan abiertamente, pero aquí es un descaro de parte del gobierno ecuatoriano diciendo que pues posiblemente o insinuando que la doctora Claudia Sheinbaum está mandando a terroristas a su país para atentar con su vida. Bueno, ¿qué dice incluso Julio Astillero el día de hoy? Sale también este comunicado por parte de este periodista. El espurio Daniel Noboa recurre en Ecuador al montaje de un supuesto intento de ataque de sicarios que irían de México y otros países a otros lugares a intentar asesinarlo. Es un pretexto para la represión, una coartada de mala factura para frenar las protestas por el fraude electoral. Y es que efectivamente Luisa González dijo, hay gente que está pues obviamente manifestándose. ¿Y cuál es la mejor coartada? Pues echarle la culpa a algún país. Lamentablemente escogió un país con una presidenta con una gran aceptación. Y bueno, pues hemos visto también la postura por parte de funcionarios y legisladores del PAN, como la señora Gómez del Campo, ¿no? Sobrina de Felipe Calderón, que ella está en esta misma diatriba. Decirle y criticarle a Sheinbaum por qué no reconoce a Daniel Noboa, importándole un pepino lo que hizo también con nuestra embajada. Chequen nada más el papelón de la derecha. Desde México, los que creemos en la democracia, reconocemos la victoria contundente de Daniel Noboa como presidente del Ecuador. Es lamentable la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, que una vez más se pone del lado incorrecto de la historia. Todo por seguirle el juego a sus aliados del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Esos defensores del socialismo del siglo XXI que han dejado a sus pueblos sumidos en la miseria. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano. Enhorabuena. Un abrazo desde México. Bueno, ¿otra duda? Desde México... ¿Otra duda de estos panistas? Criticando a la doctora Sheinbaum, casi le aplauden, le dicen, Noboa, qué bueno que interveniste en la embajada. Eso es tener poca vergüenza.
Eso es prácticamente ponerse del lado de la derecha internacional y no ponerse del lado de México. Y luego dicen que por qué los malnombran traidores a la patria. Esa que exigía que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuviera en la cárcel, que defiende a capa y espada con la gente de Atypical TV a Felipe Calderón y que dice que no tiene nada de malo andar en yate, ahora criticando a la presidenta. ¿Qué va a decir después de estas fake news de la derecha? Bueno, seguramente va a apoyar, ¿no? Y va a decir que desde México se le atenta a el Ecuador. Bueno, pues ante esta situación y todo este escenario, vino hoy también por la tarde una nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aclara todo lo que se está vertiendo en redes sociales. Fíjense nada más. Aquí está el comunicado oficial y la respuesta a Noboa y a la gente de Ecuador. Nota informativa, Ciudad de México, 19 de abril de 2025. En horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril, que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. La ruptura diplomática o la ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Ecuador ocurrió con el motivo violento del asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril del 2024. Amigos y amigas, estamos hablando de más de un año. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Esto tiene más de un año y el señor Noboa y compañía no lo pueden superar. ¿Qué quieren ahora? Que la doctora Sheinbaum les explique con manzanitas que no es intención de México que haya una cuestión ahí de violencia. La doctora siempre ha sido muy respetuosa. Pero bueno, aquí está la nota aclaratoria. Esto fue el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violencia al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención. Ahí está la aclaración. A México no le interesa intervenir en las elecciones del Ecuador. Lo que les dolió bastante es que la doctora Claudia Sheinbaum dijo, pues es que posiblemente tengan ahí un espurio. Petro dijo exactamente lo mismo, no así Lula. Pero bueno, la misma OEA, amigos, amigas, ha dicho, pues aceptamos el triunfo de Noboa, más hay que pues señalar que hubo muchas cuestiones que obviamente no están dentro de lo que se esperaba. Así es la OEA. Al final le reconoció el triunfo, pero señaló algunas irregularidades. Bueno, pues así las cosas, así el panorama en este fin de semana, amigos, amigas. La doctora Claudia Sheinbaum sigue disfrutando de estos días de asueto y ha estado publicando en su cuenta de X pues información que tiene que ver con el Plan México. Ayer mostraba justamente lo que se está haciendo en la construcción del Tren México-Pachuca. Agradeció a los ingenieros militares, a las y trabajadores de la construcción. Dice que esto va con todo. Hay que recordar que la doctora pues está continuando con este segundo piso de la 4T. Y hoy publicó que está con su nieto, que también es algo que ya había mencionado en la conferencia matutina. Dijo, pues yo voy a estar aquí en la capital, o allá en la capital. Voy a estar con mi nieto. Y hace unas horas pues publicó justamente esta fotografía llena de ternura. Un día con Pablo, mi nieto. Amor, amor, amor. ¿Ustedes creen que la doctora está preocupada por Daniel Noboa y los ecuatorianos? Digo, en realidad, pues la doctora es humanista, respeta mucho al pueblo de Ecuador, pero pues no hace lo mismo con estos gobiernos que al final critican todo, se dicen ser de izquierda, se dicen ser democráticos, y ya vimos los papelones que hacen invadiendo embajadas. Así que, pues como pueden observar, ahí está la doctora. Creo que se rompió la señal, ¿no? A ver, producción. Tenemos aquí un problema con la señal. ¿Ya estamos de regreso? Ya estamos de regreso. Gracias. Bueno, pues ahí la tienen. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo compartiendo esta imagen. Y veremos las declaraciones, por supuesto, de la doctora el día lunes en torno a este montaje.
Vamos a ver cuál es el papel también justamente de Loretito. De los panistas ya lo vimos, ¿no? Ya vimos el papel de los panistas. Y bueno, pues es lo que ha acontecido en este fin de semana. La presidenta dando a conocer lo que está realizando. Y creo que también subió aquí otro X, ¿no? De acá. Un día como hoy, hace 252 años, nació Josefa Ortiz Telles y Girón, heroína de la independencia. Rendimos homenaje por su valentía, amor y dedicación por la independencia de México, la justicia y libertades. Ya saben que también la doctora pues, ha destacado las heroínas que antes no se visibilizaban en las distintas transformaciones. Ahí está recordando justamente a esta heroína de la primera transformación de la independencia de México, Josefa Ortiz Telles Girón. Así que, pues ahí tienen. La señal está bien, dice Gaby Esquivel. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues con esto nos despedimos, amigos, amigas. Hoy un video más cortito. Estaremos desglosando más información. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Y como siempre, agradecemos su preferencia. Veremos qué es lo que comenta la doctora en torno a esta situación y obviamente a lo que hizo en este fin de semana. La extrañamos mucho. Realmente cuando la doctora no está ni en conferencia ni en giras de trabajo, se siente como un vacío, y es cuando empiezan a surgir muchas noticias en contra de ella, en contra de la Cuarta Transformación. Los fachos no están descansando del todo, ¿eh? Hemos visto iniciativas de la gente del PRI que ya quiere poner casetas gratis, que se bajen los impuestos, que la gasolina no suba, cuando muchas de esas cuestiones negativas vienen justamente de sus administraciones. Pero bueno, así la incongruencia, no únicamente a nivel nacional, ya vimos también a nivel internacional cómo se cuecen estas habas. Por mi parte es todo, agradecer tu preferencia, invitarte a las redes sociales que aparecen en pantalla y recordarte que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas buen sábado de gloria y recuerda no gastar agua, por favor. Hay que cuidar el vital líquido, y si vas a irte a echar un chapuzón, pues que sea de manera responsable en las albercas públicas, en algún balneario, ya sea el día de hoy o mañana. Y por cierto, hoy había bastante tráfico ya en la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México. Sé paciente, hay que ser pues también conscientes del tráfico que se hace en esta Semana Santa, y que venga un domingo de resurrección llena de cariño, de amor, de esperanza, de reflexión. Y hay que estar bien con los prójimos, que es lo más importante, y ser felices, amigos, amigas, que a eso venimos a esta vida, intentar ser felices y vivir en paz. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima.